Ejercicio número 4. Un cascarón esférico de radio de curvatura r igual a 0,5 metros gira con velocidad angular constante, cuya frecuencia es 100 rps o revoluciones por segundo, respecto a un eje vertical. Se dispara un proyectil horizontalmente de tal modo que pasa por su centro geométrico de un cuerpo esférico. Calcular la máxima velocidad del proyectil tal que atraviesa haciendo un solo agujero. Entonces, esta esfera, como vemos en la gráfica, está haciendo o girando y teniendo una cierta velocidad angular. Por lo que después dice, se dispara un proyectil, lo cual ingresa por su centro geométrico, es decir, por el medio, o que pasa por su centro geométrico, y nos pide calcular la velocidad máxima para que atraviesa haciendo un solo agujero. Mucho ojo aquí, mucho cuidado, muy importante, un solo agujero. Es decir, que cuando yo tengo mi proyectil, sabemos que va a ser aquí un agujero, ¿verdad? Al ingresar al cascarón esférico. Entonces va a pasar esas líneas segmentadas y va a salir por acá, ¿sí? Y si fuera lógica, estuviéramos haciendo dos agujeros, ¿verdad? Uno con la que ingresa y el otro con la que sale. Pero nos condiciona según el enunciado y dice que solo tal que atraviesa haciendo un solo agujero. ¿Cuál es ese un solo agujero? Pues va a ser, al ingresar, hace un orificio, ¿verdad? Entonces, ese orificio, como la esfera está girando, pues ese orificio tiene que llegar hasta esta posición en el momento exacto para que dicha bala salga por ese mismo orificio. ¿Sí? Entonces, el orificio con la que ingresa la bala, mientras la esfera esté girando, ese orificio se tiene que mover a la posición opuesta para que la bala salga por el mismo orificio. Entonces vamos a analizar y vamos a ver. A ver. A ver. Primero, según el enunciado y lo que hemos interpretado, es que existen dos objetos a estudiar. Uno es la esfera, ¿sí? Y el otro es el proyectil. Entonces, de cada uno vamos a tener qué datos nos da o qué características tiene. Por ejemplo, un cascarón de radio de curvatura, la esfera tiene la característica de que tiene un radio de 0,5 metros, es decir, acá a ver, lo vamos a dibujar con azul, de su centro hasta un lado. Ese es su radio, ¿sí? Desde su centro. Perfecto, ¿qué más? Gira con una velocidad angular constante, ¿ya? Cuya frecuencia, pues, frecuencia básicamente, frecuencia angular también, básicamente su velocidad angular, ¿no? Que es de 100 revoluciones por segundo. Respecto a un eje vertical. Se dispara un proyectil horizontalmente, ya nos está hablando del otro objeto a analizar, que es el proyectil, que pasa por su centro geométrico del cuerpo esférico, calcular la velocidad del proyectil, ¿sí? Tal que atraviesa haciendo un solo agujero. ¿Ya? Tal que atraviesa haciendo un solo agujero. Entonces, para hallar la velocidad, si está la velocidad del proyectil, básicamente vamos a aplicar lo que es MRU, ¿sí? Y de la esfera, que no me habla nada de aceleración y al contrario me dice velocidad angular constante, pues estamos hablando de movimiento circular uniforme. Entonces, para el proyectil que necesitamos la distancia y el tiempo. Si conocemos para el proyectil
la distancia y el tiempo, pues podemos calcular la velocidad. Mi objetivo es eso, ¿no? Entonces, ¿cómo vamos a solucionar? Primero vamos a analizar qué es lo que dice de ese un solo agujero, ¿sí? Entonces, vamos a hacer de la vista superior. Primero esto. Entonces, pongo aquí, digo, vista superior. Entonces vamos a hacer la vista desde acá. ¿Sí? De ahí arriba. Entonces, lo que voy a tener es esto. A ver si voy a poder. Vamos a hacer entonces de la vista superior. A ver. Y acá. Ya. Entonces, ahora a ver. De la vista superior. Primero tenemos la esfera. Está girando con respecto a este punto. Algo así. Entonces, velocidad angular va a ser de esta manera. ¿Sí? Lo que estamos viendo acá. En vista superior. Entonces, lo que puedo hacer, ahora vamos a analizar, es al proyectil. Yo tengo aquí el proyectil. Sabemos que este va a estar girando a una cierta velocidad angular. Cuando pase aquí, ¿sí? Cuando el proyectil está acá, va a ocurrir eso, el impacto, ¿no? Ahora, después de un tiempo, supongamos que esta es la trayectoria del proyectil. Supongamos que el proyectil ahora se encuentra acá, ¿sí? Nos dice que está en su centro geométrico. Entonces, lo que está, el agujero, va a ser acá, ¿no ve? Ahora, cuando el proyectil esté en el medio, o por un cierto lado, supongamos que que el agujero, o que el orificio, se encuentre acá. ¿Sí? Porque esto va a seguir con una cierta velocidad angular. Lo que nosotros estamos haciendo es que trate y diga y analizamos esto de un solo agujero, el de acá arriba. Entonces, y cuando el proyectil ya esté por salir, pues este agujero que está acá, va a salir por el mismo, ¿no? Que se coloque justo en ese mismo tiempo ahí. Es así como va a ocurrir que la bala solo o atraviese solo un agujero, ¿sí? Entonces, esa es la característica que tengo. ¿Qué podemos sacar de esta gráfica o de lo que hemos analizado? Pues decir que el agujero que estaba acá tiene que llegar hasta esta posición, ¿verdad? ¿Cuánto se desplaza? Entonces inicialmente el agujero estaba acá, ahora está acá. ¿Sí? Se ha desplazado todo esto. Este es el desplazamiento angular que tiene que recorrer la esfera, porque el orificio está en la esfera. Entonces, ¿qué tiene que recorrer? ¿Qué sería? Del desplazamiento tienen que ser igual a media vuelta, ¿sí? Porque no hace una vuelta completa, media vuelta exacto, que también eso equivale a decir 180 grados, ¿no? 180 grados. Entonces eso es lo que tenemos para analizar de nuestra esfera. Por lo cual hemos sacado ya un dato que es el desplazamiento angular que realiza la esfera. ¿Tengo su velocidad angular? Sí. Que esto también equivale a, sabemos que media vuelta también es media revolución, ¿no?
Una vuelta es una revolución, media vuelta es media revolución. Eso analizando para la esfera. Entonces, como yo tengo ya analicé la esfera, entonces, a ver. Entonces, como ya analizamos la esfera, nos pasamos al proyectil, ¿no? O a ver, entonces sacaremos conclusiones. Hemos podido determinar o definir de la esfera, el radio no nos importa, lo que sí nos importa es la velocidad angular de la esfera, porque estamos analizando que es de 100 revoluciones por segundo, que se representa así, ¿no? También tengo el desplazamiento que tiene que hacer la esfera, que hemos dicho que es, como estamos hablando en revoluciones, también hablaremos y vamos a utilizar este, ¿no? Que sería 0,5 o media revolución. ¿Sí? Con estos datos, ¿qué puedo hallar? Si es un movimiento circular uniforme. El tiempo. El tiempo que tarda de que el agujero esté en esta posición y recorra hasta que se encuentre acá. ¿Sí? Ese va a ser el tiempo que vamos a hallar. Entonces, sabemos que desplazamiento es, el desplazamiento angular es velocidad angular por el tiempo, despejando el tiempo es desplazamiento sobre velocidad angular. El desplazamiento es media revolución y la velocidad angular es 100. Revoluciones con revoluciones se va. Aquí se supone que hay un 1 y hacemos medios con medios y extremos con extremos. Lo cual el tiempo me va a dar 1 sobre 200 segundos. ¿Sí? Y ya tengo el tiempo, cuánto tarda en que la esfera recorra o se desplaza media revolución o 180 grados. Ya tengo el tiempo, ¿no? Bueno, ahora pasamos a analizar lo que es el proyectil. Lo del proyectil necesitamos conocer, o la incógnita es la velocidad. Por lo cual, hemos dicho que es mru, sabemos que velocidad es la distancia sobre el tiempo. Conozco el tiempo, conozco el tiempo. Lo que me falta es la distancia. ¿Cómo hallo la distancia? ¿Qué distancia está recorriendo mi esfera? Perdón, ¿qué distancia está recorriendo mi proyectil? Pues vamos a volver a dibujarlo. Y solo analizando al proyectil. El proyectil va a entrar, ¿sí? Y bien ingresa, va a recorrer todo esto. Y va a salir. ¿Qué es todo esto lo que se desplaza? Pues es el diámetro. ¿Sí? Pero sabemos que el radio es de... Aquí estaba, ¿no? Las características de la esfera. Era 0,5 metros. Sabemos que el diámetro es 2 veces el radio. Y a multiplicar 2 por 0,5 es 1 metro. ¿Y en qué es la distancia? La distancia es 1 metro, lo que recorre nuestro proyectil. Solo aplicamos la ecuación, ¿no? De cinemática. La velocidad es distancia sobre tiempo. Distancia es 1 metro. Y el tiempo que hemos hallado que tarda, ¿no? La esfera es 1 sobre 200 segundos. Sabemos que aquí hay un 1 y hacemos medios y extremos con extremos. Lo cual me va a dar la velocidad
200 metros segundo. Entonces, esta es mi respuesta y tiene que ser, a esa velocidad tiene que ir la bala con estas características, de que con esta revolución en mi esfera, ¿no? Con la que está girando, con ese radio, tiene que, para que solo haga o realice un agujero el proyectil, tiene que ir a 200 metros sobre segundo.